Bienvenidos, esto es la tertulia polaca por la voz del Pitico 88.1 de FM. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándolos aquí la próxima hora. También nos puede escuchar por el Facebook Live de la tertulia polaca, igualmente por la voz del Pitic. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Tertulia Polaca, y nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como La Tertulia Polaca, y a mi Twitter personal, Naranjero75, y a las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook y en Twitter, @La Voz del Pitic. Bien, hoy vamos a tener una mesa de análisis sobre el chayote, el conocido, bueno, estos convenios de comunicación, coloquialmente conocidos como esa hortaliza verde, el chayote. Ya hemos tenido este tipo de análisis en este mismo espacio, solamente que había sido manejado más a lo que era a nivel nacional, con aquella famosa lista de periódico Reforma. Hoy publiqué en mi columna en el periódico digital El Soberano una lista con todos sus contratos de convenios del 2017 del Ayuntamiento de Hermosillo con algunos medios de comunicación y periodistas. Era el gobierno de Maloro Acosta, pero evidentemente obtuve, bueno, antes que nada yo obtuve una opinión jurídica sobre estos contratos y evidentemente hay elementos de corrupción, lo cual expongo ahí en mi columna, que la puede leer ahí, la compartí en mi Twitter, en @naranjero75, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, y en el Facebook de la Tertulia Polaca, o igual puede ingresar a elsoberano.mx, y ahí encontrará la columna donde doy mayores detalles. Pero bueno, quisiera tengo aquí de invitados al periodista Juan Carlos Zúñiga, que por cierto, mis más sinceras condolencias, ya te las había dado en lo privado, bueno, lo quiero hacer público y bueno, pues un abrazo amigo aquí, ya sabes, aquí estamos para lo que se ofrezca. Gracias, Aarón. Sí. Tirso Amante, productor del noticiero Reporte 100 de Uniradio, gracias. Hola, Tirso, y el abogado vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, Darvé López. Que quisiera, Darvé, iniciar contigo, pues tú eres el experto en tema jurídico, y dar un preámbulo. Pues leíste mi columna, ¿no? ¿Qué opinas? Claro. ¿Cuál es tu opinión jurídica en esto? Bueno, mira, lo que pasa que con estos contratos, que son al parecer una costumbre realizarlos y celebrarlos al supuesto amparo de la ley, podemos ver, como tú lo señalas en tu columna, que adolecen de las precisiones que se requieren para respetar los principios de la contratación pública. Es decir, la eficiencia en el gasto, la necesidad del servicio que se está contratando, la programación de ese servicio, la estipulación específica de cuáles son sus límites. Vemos que existe una constante en los contratos que mostraste, que es que precisamente adolece de especificidad. Es decir, no simple y sencillamente se contrata un servicio para difundir los programas municipales y hasta ahí, con la precisión de que nada va a publicar el periodista o el comunicador relacionado con el ayuntamiento si antes el ayuntamiento no le envía el documento respectivo, y por la otra pues el monto, ¿no? Entonces lo que se puede deducir ahí es que estamos ante un fenómeno, es una especulación, pero la estamos deduciendo, en el que tú realizas una contratación pública de diversos prestadores de servicios, pero realizas la misma contratación, es decir, la misma cláusula, machote, es el mismo machote, la misma cláusula está replicada en todos y cada uno de esos 40 y tantos contratos, sin 40. Que se justifique la necesidad del servicio, porque no se precisa. Yo no entiendo qué aprobarían en ese entonces los comités de adquisición, arrendamientos y servicios, que está especificado inclusive en el mismo contrato, y los 40 tienen un contrato para comunicar supuestos programas que no sabemos si en verdad fueron inclusive
ejecutados en términos de las propias cláusulas del contrato. Es decir, si el ayuntamiento les emitió lo que se conoce como las órdenes de publicación o de servicio, diciéndole, oye, vas a llevar a cabo este programa. Miren, eso de entrada es muy mal diseño en la contratación pública, porque al final de cuentas existen principios que tienes que respetar, pero el hecho de que tú puedas realizar decenas de contratos idénticos para diversos prestadores de servicio, en el que puedes sacar y deducir el enorme gasto destinado a un programa no especificado, exacto, a un programa no precisado, pues nomás nos hace pensar, pues si en realidad nos obliga a sacar nuestras conclusiones para deducir la existencia, ¿no?, de una no solamente contratación indebida, ¿no?, sino la permanencia de una costumbre aberrante de estar pagando periodistas con la intención de callarlos. Muy bien. Juan Carlos Zúñiga, ¿qué opinas sobre todos estos? Sí, viste los contratos, ¿no? Más o menos, checaste ahí, leíste la columna. Yo creo que el siguiente paso sería preguntarle al ayuntamiento vía transparencia por las facturas que amparen esos contratos, es decir, por cada contrato cuántas facturas se realizaron, porque se establece que habrá un gasto de hasta un monto, no se especifica si es un monto mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Y que es otra de las también amañado, pues, ¿no? Ahí la intención, pues, ¿no? De no especificar la frecuencia de los pagos. Y los testigos, ¿no? Sí. Es decir, en qué se destinó ese recurso público amparado en ese contrato, a partir de la factura, si fue por una campaña, si fue por una nota informativa, si fue por una entrevista, si fue por una propaganda del ayuntamiento o del gobierno municipal. Yo creo que el siguiente paso es pedir lo que ampare esa factura, porque queda así como muy abierto. También habría que distinguir entre que ahí se observan contratos de grandes medios de comunicación como Televisa, Telemax, sí, vienen estaciones de radio, y que debiéramos saber si es un contrato por publicidad de spots o de entrevistas, de campañas. Y también vienen contratos a nombre de periodistas en sus figuras, con sus nombres y sus RFCs. Lo individual. Pues, exactamente, lo individual, que son periodistas que a la vez son empleados de medios de comunicación. Entonces habría que saber qué hicieron esos periodistas con esos contratos. Algunos de ellos se sabe que poseen portales de internet, independientemente de los medios para los que trabajan o de los medios donde publican sus espacios informativos. Hace falta mayor precisión para conocer qué se hizo con cuál fue el después de esos contratos. Pero a mí, en resumen, lo que me parece es que el ayuntamiento anterior determinó un presupuesto de comunicación, lo repartió entre los periodistas y medios de comunicación, y para ampararse ante alguna revisión del ISAF o alguna revisión de la Contraloría Municipal, pues hicieron contratos para, digamos que, legalizarlos o para meterlos en la vía legal y que no fueran objeto de alguna observación. Pero para mí falta ver las facturas de esos contratos, es decir, las facturas de esos medios y de esos periodistas, y los trabajos, es decir, los testigos, qué se hizo a cambio de esos contratos, de esos pagos, y cuánto se pagó realmente, porque me parece que en algunos casos, algunos nombres, me parece que la cifra que le asignan en ese Excel o en esos contratos me parece que es demasiado dinero, y para otros me hace muy poquito. Entonces entonces habría que saber, falta más información, y que se puede solicitar vía transparencia al ayuntamiento, y bueno, y ojalá que este ayuntamiento, esperemos que así sea, habría que pedir a ver cómo están haciendo los contratos, esté especificando los servicios que se prestan. Y me parece que una buena práctica es la que el gobierno federal actual anunció que implementaría, no me consta que lo esté haciendo de esa manera, de que iba a contratar por campaña a los medios de comunicación. Sí. Es decir, si tengo una campaña para la vacunación, te contrato por esta campaña, te facturo por esta campaña y te pago por esta campaña. Y creo que contratar por campañas o por evento
Eso es lo creo mejor. que haría más transparente Exacto. la entrega de recursos públicos a los medios de comunicación y bueno, pues a los periodistas que tengan esas prácticas. Muy bien. Tirso Amante. Sí, para no redundar mucho, yo coincido con lo que dicen. Creo ante estos contratos que son tan laxos, que no especifican nada y que queda abierto pues a la imaginación cómo se pudo haber utilizado el recurso y más que nada qué uso hizo el Estado de los medios de comunicación, pues habría que partir de un punto en el que este discurso que viene, justo lo que dice Juan Carlos al final, del gobierno federal, en cierta medida de acabar con el presupuesto, por ejemplo, una gran reducción del presupuesto de comunicación social, también es peligroso, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que dejar claro que no podemos estigmatizar el hecho de la comunicación social de un gobierno porque así se tiran muchos gobiernos, ¿no? O sea, los logros de muchísimos gobiernos no se pueden dar a conocer, y casos latinoamericanos hay muchos, pero yo creo que más que pedir vía transparencia habría que ver si se puede como auditar, no sé si se puede, o sea, como una especie de auditoría, porque sabemos que los servicios intangibles son los más fáciles con los que se hacen fraude, pues por ejemplo en el facturaje, en muchas cuestiones que tienen que ver la forma de que es muy difícil comprobar, pero decir, bueno, medio de comunicación, todos los medios de comunicación tienen los testigos, ¿no? Sí. Entonces, a través de los testigos sería fácil corroborar de qué forma se implementó una campaña a favor del gobierno para comunicar logros del gobierno en los determinados medios de comunicación que están en los contratos. Sí, incluso existe por ahí un portal avante.com que no existe, o es una empresa de microcréditos, algo así, ¿no? Entonces, Que le esa es faltan los otra, servicios de comunicación. que es por contratada por y pagada por servicios de comunicación, pero realmente no existe como empresa De hecho, de hay una comunicación, práctica, ¿no? hay una práctica que creo que debe regularse, que se hacen contratos por cobertura, para cobertura. O sea, te pago gobierno a tal medio de comunicación para que me cubras noticiosamente. No es un pago por un spot, no es un pago por una campaña, o no es un pago por difundir algún evento del gobierno, de los gobiernos, pues, ¿no? Sino por cobertura. Creo que esa parte también debe clarificarse en los contratos y regularse, y también apelar a que los medios de comunicación tengan códigos de ética que le permitan y que le den certeza a los auditorios a los que deben servir, que las noticias que están transmitiendo son producto de un ejercicio periodístico y no de una cobertura periodística, o de una contrataciones, unas gacetillas, pues. De hecho, en el periódico Reforma, cuando entró a la Ciudad de México en los años 90, diferenció en sus páginas, no, creo que ya no lo hace, pero cuando era una inserción pagada, una gacetilla lo pone y lo especifica. La prensa local en la Imparcial en algún momento lo hizo, que cuando era una inserción pagada lo ponía, inserción pagada, un boletín, ¿no? Sí. Hoy ya no sabemos en las páginas de los periódicos, de los medios, cuando nos transmiten una nota o nos suben una nota a redes sociales, si es una nota que fue pagada mediante el amparo de un convenio de cobertura informativa, o fue una noticia generada por el periodista del medio. Muy bien. Sí, esa práctica es, pues, es más, es lo que se pretendía evitar cuando la Suprema Corte le exigió al Congreso que regulara, ¿no? la comunicación. Sí, pero salió peor, pues, ¿no? Porque fue totalmente una ley pro chayote, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahorita Juan Carlos da en el punto, pues, es decir, dice, el gobierno federal está proponiendo, es que ese es el principio de la contratación pública. Tú no contratas algo que no necesitas, o algo que no proyectas, o algo que no estipulas como necesario para tu administración. Existe la necesidad de comunicar, existe la necesidad de difundir un programa, de la necesidad de enlazar el ejercicio de la administración y del gobierno con la población, y para ello ocupas a los comunicadores, pero se abre un hoyo inmenso, claro, negro, por el cual se van enormes recursos, porque no cumples absolutamente con ningún principio de la contratación pública. Celebras un contrato genérico en el que en ninguno de ellos estableces a qué programa lo vas a destinar, y prácticamente los tienes en reserva, sí, los tienes
preparados para lo que necesites, ya sea para tu defensa política, para una campaña negra contra exactamente, o para otro contrincante o contra mismos periodistas. Con eso lo alguien que ha sido víctima de es que algunas, ¿no? Es que en realidad con eso estás disminuyendo. Eso es un perjuicio muy grave en contra de la ciudadanía. Es decir, le estás disminuyendo las fuentes de comunicación que es un derecho, que ¿no? por lo visto no eran muy confiables, pues no, porque en el ejercicio ético de la misma no comprometes tu propia actividad a la reserva. De hecho, el contrato tiene que ser con el medio de comunicación, no con el periodista. El contrato es con la empresa, con el medio de comunicación, y en un espacio ideal, éticamente ideal, debiera haber un divorcio entre la redacción de un medio de comunicación y el área de ventas. No llevarse, ¿no? O sea, el área de ventas, bueno, hace los contratos de publicidad o de propaganda con los gobiernos para las campañas en específico, campañas de vacunación, campañas de prevención de adicciones, campañas de informes de gobierno, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la redacción cubre periodísticamente si esa campaña sirve o no, si se está invirtiendo adecuadamente, si están funcionando las vacunas, etcétera, etcétera. O sea, no debe de haber mezcla, debe haber mezcla. Insisto, ha habido intentos en México de hacerlo, pero después se claudica. O por ejemplo, ese punto de a un corte y regresamos contigo, con Darbel López. Aunque podemos seguir hablando. Sí, aquí se pone más bueno, ¿no? Cuando nos vamos a rola. Sixpence None the Richer, cover. ¿Te acuerdas de la rola esta Don't Dream It's Over? De Crowded House, creo era, pero hay veces que hay covers que superan al inédito. Chéquense esta. Súbele. La voz del Pití. Ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitico, 88.1 de FM. Seguimos con esta mesa de análisis sobre el chayote, sus contratos, sus medios de comunicación, quién los paga. Y sí, ahorita ahí vamos a poner las listas apócrifas, ¿no? Que se pusieron callados. muy y los gobiernos callados, exactamente. Se puso muy de moda la semana pasada, pero bueno, voy a leer algunos comentarios. Me informan por ahí, me piden que omita su nombre, porque es una empleada del Instituto Estatal Electoral, y me informa que en estos momentos el instituto está tomado por los empleados. Yo creo que es por lo que ha venido surgiendo, ¿no? En estos días sobre un posible despido masivo, donde hay, bueno, es un poco enredoso el asunto ahí, pero no hay consejeros que no se está permitiendo transferir cierta cantidad a la cuenta van a de despedir nómina. a las esposas y esposos de funcionarios del gobierno del estado que trabajan en el instituto. Va a estar cañón porque saben todas las dependencias. O en el gobierno del estado van a despedir a las esposas y esposos de los funcionarios del instituto. No creo que vaya por ahí. Porque el Instituto Electoral se ha convertido en una agencia de colocaciones, sí, claro. Y de viajes también. Sí, o sea, de viajes, de viáticos. El esposo trabaja en una Secretaría de Estado y la esposa en el instituto, y la esposa del instituto. Y el ISTAI lo mismo, y el Poder Judicial lo mismo. Es una red de complicidades el Instituto Estatal Electoral, habría que echarle un ojo. Exactamente. Este tema hay que hacer un árbol genealógico. Pero hay una perversidad aquí, todo punto una perversidad a dejar gente a modo que es afín, pues no sé si el gobierno del estado, pero sí. Yo no estoy de acuerdo con la iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna, que ahora es un purista y bien honesto y demás, diputado de Morena, con desaparecer los institutos locales. No, eso ya no prosperó. Pero sí estaría de acuerdo con desaparecer de Sonora y refundarlo. Y rehacerlo. Sí. Bueno, vamos a leer aquí algunos mensajes de los radioescuchas. Eli Valenzuela, ¿cómo evitar en estos momentos este vicio corrupto? O sea, el chayote, pues, ¿no? Guadalupe Ruiz, saludos, muy interesante tema, saludos. Mira nomás quién escribe aquí, Germán Lor. Saludos. O sea, lo dejaron escribir, Bueno, habría que hacer un ejercicio de investigación periodística estilo Animal Político para poder evaluar el impacto del gasto público de acuerdo a los resultados dado que es muy amplio el quehacer sustantivo de un ayuntamiento y requiere de los medios para difundir políticas públicas. Es importante valorar el área de comunicación social
encargada de aplicar los programas del ayuntamiento sea para promover estas y solo así estar seguros que sí vale la pena su aplicación. Bueno, pues ya. ¿Por qué no me extraña? El doctor José Arturo Rodríguez Obregón, excelente programa. Es importante un periodismo independiente, crítico, profesional para que exista rendición de cuentas, primero social, posteriormente electoral, porque nos informan porque nos informan de los abusos y actos de corrupción de los gobiernos en turno. Felicidades a todos. Bueno, pues muchas gracias, saludos. Bueno, ahorita leo los demás. Mencionabas, ¿no? Estas listas apócrifas, bueno, mira, también campañas negras. No, claro, mira, ante quienes preguntan ¿qué podríamos hacer para evitar eso? Bueno, lo primero es denunciar. Lo primero es, yo creo que ya lo que estás haciendo, pero sobre todo comentarlo y discutirlo, poner sobre la lupa de la legalidad todo lo que vemos y sobre todo cuestionarlo. Yo creo que nadie debe sentirse mal porque cuestiones algo que si no estuviera mal pudiera aclararse. Hemos visto que se ha generado mucha afición por producir listas que no tienen un responsable en su difusión, sino que se asumen como propias de esos tuiteros que tienen granjas de bots y que difunden, que son apócrifas, ¿no? de periodistas que reciben pagos por parte de gobierno municipal o gobierno estatal o como sea. Esas listas se pueden generar y ni modo, pues no puedes evitar que esas personas realicen esas listas. Es una conducta que en definitiva no la puedes detener. Lo que a mí me parece increíble es que teniendo el gobierno estatal y el gobierno municipal la posibilidad de atajar la información falsa, simple y sencillamente no asuman esa responsabilidad y se queden como el chinito. Bueno, ahí está la Fiscalía Anticorrupción que hace algunos meses se le fue con todo a un medio de comunicación, en específico a un periodista. ¿No? Me voy a reservar el nombre para que no haya tanto, dilo, ¿no? Pues acuérdate que está Zulia Polanco. No, sí, pero, Okay, pero digo, okay. podría afectar, pues, Sí, ¿no? bueno, la investigación. Así es, no. ¿Cuál investigación? O sea, nunca hubo de la anticorrupción. que por una denuncia anónima por vía correo electrónico, pues hicieron todo un alarde, ¿no? De que iban a investigar y que sí había elementos de corrupción y todo eso. Bueno, aquí tenemos 40 contratos donde pues hay elementos que pueden ser investigados. Sí, es que es muy importante. No podemos decir que es corrupción. No, es que es muy importante lo que dice Juan Carlos. Sí se necesita, probablemente se necesita más información. Pero lo que ya proporcionan los propios contratos en sí es muy ilustrativo de que no hay el seguimiento a los principios de la contratación pública. Es decir, que Odrasir Espinosa tendría que salir a decir de que toma de oficio esto que circuló en redes sociales e investigar esos contratos. Así es. Pues Sí, si tomó correos, bueno, sí. ¿Dónde me siento a esperar? Sí. Bueno, pues, te iba a decir. El punto en el que nomás quisiera detener es que qué increíble que tanto el gobierno estatal como el municipal no asuman esa responsabilidad. Y es que se trata de clarificar los canales de comunicación que se tiene entre el gobierno con los ciudadanos, pero sobre todo con los que cuestionan. Es que también de alguna manera la difusión de esas listas apócrifas les beneficia porque en esas listas van incluidos periodistas que son críticos del gobierno estatal o del gobierno municipal o de los dos, y entonces de esa manera, con la difusión de esas listas, muchas personas se creen el contenido de las mismas y logran el objetivo de desprestigiar. Por ejemplo, circuló una lista la semana pasada, la circuló Sergio Zaragoza Sicre, famoso por... ¿Cómo? Él en su cuenta la publicó, por lo menos. Puede ser eso. Sergio Zaragoza la publicó en su cuenta de Twitter, en donde dice que es la lista de pagos de Célida López Cárdenas a periodistas, y viene mi nombre con 160,000 pesos mensuales.
Ah, caray. Ahorita, digo, si vieran el carro que traigo, pues no. O sea, pues, o sea. Era lo que comentaba. Yo creo que lo agrava un poco más el hecho. Hubo gente que, ¿a poco te pagan 160? No. Es que claro, eso cumple meramente con la estrategia, que es meter a todos los periodistas en la misma bolsa, y yo coincido plenamente con lo que dice Darbe, y es algo bien importante en señalar, que tanto que se habla de este cambio en la estrategia, por ejemplo, de cómo las mañaneras, yo no me imagino un gobierno federal callado ante una publicación de información como esta. Pero al nivel de lo local, donde carece la información, donde todo va a cuentagotas, donde tienes que atender, y que sacas tú, por ejemplo, hoy, Aaron, esta información, ¿cómo es posible que veamos que ni se inmutan, no? O sea, están así como... Bueno, lo único que me han gente cercana, es más, no sé, algunos creo que trabajan en el gobierno municipal actual, que me decían, oye, ¿por qué estás hablando de que son contratos de este gobierno si son del 2017? En ningún momento yo digo que es de este año, o sea, al contrario. Bueno, sí. Pero este gobierno tiene la oportunidad de decir, nosotros no estamos replicando ese ¿cómo esquema? operamos hoy nosotros? Exactamente. ¿No? Bueno, es una oportunidad de oro. Contratos, pues, no, es que es una oportunidad de oro para el gobierno actual. Pero hasta ahí se limitan, pues, ¿no? Mandar a gente de niveles medios para decirme, oye, especifica bien. Bueno, pero la diferencia, hay que decir que la diferencia de la publicación de Aarón con respecto a las otras que salieron la semana pasada es que Aarón está acompañando su columna con evidencia, con los contratos, pues, no es un Excel, no es un... bueno, la otra era una foto pedorra, ¿no? Sí, bueno, también porque salió también una de Morena, ¿no? Una lista de Morena. Me metieron a La Voz del Pitita, y es más, era casi rosa. Y Conrado Quesada se suspende hasta nuevo aviso, ¿no? No, se lo merece. Oye, por cierto, aquí hay una buena pregunta de Omar Quintana Nagano, dice, pregunta para la tertulia polaca, si pecamos de inocentes y los recursos ahí expuestos son todos legales, ¿dónde se pone la línea entre publicidad e independencia? Digo, esto porque hay varios teóricos del periodismo que señalan que la publicidad es una herramienta de chantaje. ¿Quién quiere abordar? Bueno, adelante. Dice, profundizo, el periodismo en el fondo es un negocio, entonces es... que le chinguen, no, sí. Bueno, para mí yo sería disruptivo. Para terminar, entonces es prudente asumir que en una lógica de mercado la publicidad se convierte en un acto de coacción contra la libertad de expresión, es un mecanismo de refinamiento del chayote, se borran las fronteras y se abre el paraguas. Sí, con muchos sí. Yo pienso que, de hecho, fue tema la vez pasada que platicamos de este tema, fue asunto de que platicamos aquí, conversamos aquí. Yo creo que debiera desaparecer la publicidad oficial y que los gobiernos sí se anuncien en los medios de comunicación vía tiempos del Estado. De hecho, Vicente Fox y Martita Sagún, cuando era directora de comunicación social de la presidencia, eliminó un buen porcentaje de los tiempos de Estado que tenía el gobierno mexicano en las concesiones. Y le dio paso a mayor contratación directa o contratación de los medios de comunicación. Entonces yo diría, pues en espacios del Estado, que se anuncien los gobiernos, ¿no? Sería algo disruptivo y que los medios de comunicación se sostengan de sus audiencias y de los clientes comerciales, ¿no? Así acabaríamos de tajo, Pero bueno. Pero no va a pasar, a lo mejor en 400 años. Pero bueno, vamos poniéndonos románticos. Hay otra cuestión que tanto que es un derecho a la información, derecho a la verdad, al derecho a la verdad, ¿no? Yo creo que el gobierno debe crear las condiciones para que esa información sea accesible para el ciudadano. Y una de ellas, pues sí, es el contrato, los convenios, pero no de esta manera. Yo creo que para contestarle a Omar, nomás a este punto. En la cláusula cuarta de las obligaciones de todos los contratos se establece que se obliga el prestador de servicios a llevar a cabo las publicaciones en la forma y términos que se le indiquen, con la observación de que no podrá, sin autorización expresa del ayuntamiento, realizar cambios a los textos de mensajes a publicarse, por lo que deberá acudir a la dirección para recibir indicaciones de acuerdo a lo que se refiere. Es obvio que estamos hablando entonces de una difusión
de mensajes, pero al no corresponder a un programa en específico, prácticamente lo estás callando para lo que sea del ayuntamiento. Como no tiene una referencia, como ese contrato no se erigió mediante el respeto a los principios de la contratación pública, por más que esté firmado por un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, lo dejas con esa salvedad. Yo creo que esa estipulación ni siquiera debería de estar ahí. Entonces es obvio que estás contratando el callarte, porque tienes, si hubiera 80 o no sé cuántos periodistas haya en activo, yo me imagino que son muchos más, pero llamar a alguien y decir, oye, mira, te voy a contratar, vas a tener un convenio, pues los lineamientos son aquí. Oye, ¿qué programa? No, espérate, ahí luego te aviso. No, pues ahí, entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Yo no creo que tenga que haber fin de contratos de publicidad oficial. Yo creo que se tiene que regular la publicidad oficial, tiene que haber una ley de publicidad oficial y donde se termine con la opacidad de estos contratos, donde se determine, como dices, si va a ser para cobertura de programas y que sea por espotaje, pues, como dices, no editorializarlo, exacto, o sea, porque eso sí va a llevar entonces a la compra de los espacios de opinión, donde entonces todos los espacios de opinión se van a convertir, estamos en donde es una simulación, y en esta simulación estamos vulnerando el derecho, pues, de todos nosotros como ciudadanos a conocer qué es lo que está sucediendo en la vida pública del país. Eso es sumamente riesgoso, pero también por otra parte eso de acabar con la idea de dar a conocer, yo creo que eso tampoco sería es lo más acertado. Lo veo algo así muy similar a quienes piden que a los partidos políticos se le deje sin dinero público o que se eliminen los pluris. No, a mí se me vino a la mente lo del fuero. A mí se me vino a la mente lo del fuero, por ejemplo. Lo del fuero, sí. O sea, no, lo que pasa es que un programa de gobierno que requiera difusión debe contratar comunicación. Claro, eso se debe de contratar, pero creer que no es posible establecer un mecanismo mediante el cual estos convenios abstractos y generales se tengan ahí. No, claro, no, espérate, si no ocupas ser muy sofisticado en ese punto, necesitas ser responsable nomás y decir, oye, ¿por qué te tengo que pagar? Pues que se hagan contratos como se hacen con empresas, ¿no? Si ¿por Liverpool te va a contratar publicidad, Liverpool en un contrato va a decir tantos spots, tantos mensajes, tantos impactos, tantos anuncios. O como lo hace el mismo medio de comunicación con sus clientes. Sí, pues exactamente, ¿no? O sea, hacer el contrato así, como lo hacen con los clientes comerciales. Claro. Sí, y quedar muy claro mira, hay países, me parece como en creo que Suiza o Francia, no sé, uno de los parámetros que tienen para ver cuánto dinero van a aportar a tal medio es la cantidad de empleados que tienen. No sé, es por decir, por cada empleado yo te voy a dar 1,000 pesos, por poner una cantidad, ¿no? Entonces tú que tienes 15, pues te doy 15, y el que tiene 100 te doy 100, y se supondría, hay más elementos, no claro, más la cobertura, la importancia del medio. Si tú tienes 300 empleados, pues tienes mayor cobertura que el que tiene 15, ¿no? No, claro. ¿No? Entonces, pero son uno de los elementos que se toman en cuenta. Entonces, aquí no sabemos por qué le das al Chinchulines y Chapuleo, no sé cómo chingos se llama no sé quién la lea para empezar, pero bueno, ¿por qué le das a él tanto y por qué le das a otro tal cantidad, ¿no? O sea, no lo sabemos, pues no también, queda claro. Cuando la obligación era la misma. También creo que un punto es lo que mencionaba Juan Carlos, esto de que dice, no, pues acabemos con los contratos de publicidad oficial en medios privados y que el Estado utilice los medios, o sea, del Estado para comunicarse. El problema es que obviamente a propósito han dejado caer los contenidos de estos medios del Estado y obviamente los medios del Estado cada vez son menos vistos. Entonces, pero Juan Carlos no le gusta cobertura que se comporten como yo no me refiero únicamente a los medios de los estados. Las concesiones de radio y televisión son concesiones públicas. Tienen la obligación de hay tiempos que le corresponden al Estado. Antes era el 12.5% de la programación era del Estado y el Estado metía ahí programas.
en las televisoras comerciales, en las concesiones, Sí. en las radios comerciales. Con Marta Sagún desapareció ese 12.5% de la programación. Entonces podemos hablar de retomar esa idea de que haya tiempos oficiales en los medios concesionados para que el Estado divulgue, así como el INE, pues, ¿no? La reforma electoral del 2007 se estableció que los partidos políticos no iban a poder comprar tiempos en campañas a los medios de comunicación y que tenían que sujetarse a los tiempos oficiales del Instituto Nacional Electoral, y el INE le pauta a los partidos políticos de acuerdo con el porcentaje de su votación. Algo así. Pero Fox y Martita lo echaron tú haces traste, eso, pues, ¿no? Tú propones eso ahorita y te van a acusar de comunista. No, de hecho, no, Santiago Krill fue vetado de Televisa y TV Azteca, y Héctor Larios y los diputados y senadores en aquella reforma electoral, fueron duramente perseguidos por las televisoras nacionales. Y de hecho, Santiago Javier Corral también, lo desaparecieron, pues, sí. ¿No? Porque Javier Corral también le pasó o sea, ese es otro riesgo. No hay político que se atreva a hacer eso porque luego los medios actúan como mafias. Bueno, ahorita está un poco es que más. son mafias. Sí. Pero están un poco más ahorita abiertos a eso porque pues ahora existen miles de medios en internet. Entonces, y ves los ratings que tienen de millones, y estos youtuberos, no sé, llámese un chapucero o sea, cuántas reproducciones tienen, ¿no? Entonces, chapucero. No, bueno, hay un youtubero que tú no lo conoces, pero tiene como 30 millones de reproducciones, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿La encontraste, David, en Unplugged? Siento que Jumbo. XHRMO FM, La Voz del Pitic, 88.1, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca con La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Bueno, es que aquí estábamos en la tertulia, tras bambalinas, y bueno, ya sabes, me enredo, pero bueno, aquí hay otros comentarios. A ver, Pupi Salas, pues ¿por qué de lo que facturan los chapulines y las columnitas y periodiquitos es más lo que reciben el funcionario que el dueño del medio? O sea, se supone que ese es otro tema. Entonces está también suponiendo un moche, pues, ¿no? Claro. Sí, Pupi Salas, lo más curado es que todos los que reciben chayote nunca salen en ninguna lista. Aparte, como no, la primera no la vio. Aparte de trabajar para el chayote, trabajan haciendo listas como si fueran memes. Así es. Algunos, por aquí tenía otros, saludos desde Quino, Juana Apolonia Mariscal, si es Daniel Ríos, saludos. Entonces, ¿de qué sirven los medios públicos y estatales? Algunos tienen buena proyección y no se aprovechan del todo, mientras que a la IP le dan preferencia. Arturo Mesa, celebro mucho la participación de Darbel López porque le da sustento a la visión e interpretación legal del tema en cuestión. Además, puede plantearse qué es lo que sigue después del análisis y discusión del tema tratado. Muchas gracias. Lisa Valenzuela, espero estas observaciones ayuden a los gobiernos para evitar que sean los próximos criticados. Sí. César Coronado nos llega acá un mensaje por teléfono que si puedes leer sus comentarios. ¿Y dónde están sus comentarios? No, bueno, ahorita los busco porque no. Bueno, también acá, a ver, me dice Guadalupe Ruiz. Dice, importante decir que no leemos. Yo fui directo a ver los beneficios y montos, pero no vi la fecha, son del 2017. Eso lo escuché en la radio, en el programa de la tertulia polaca. Excelente tema el de hoy. Bueno, ibas a opinar, ¿no? Bueno, volvemos entonces con el tema ahora del moche, ¿no? Porque vemos contratos y luego pues por ahí como no nada más en este giro de comunicación, ¿no? En cualquier giro, pues está muy presente esto de los moches, ¿no? Es que una cosa es el chayote institucionalizado y otro el moche, ¿no? Pues institucionalizado también. Pues no todavía hay algunos que no son. ¿Cómo? Pues como ha sido toda la vida, ¿no? En sobre.
Ah, muy bien. Bueno, pero tienen el sobre gordo amarillo ese que dice. Bueno, esa es Ya otra, son ¿no? transferencias bancarias, ya. Sí, Alerta se han Bancomer. sofisticado. Bueno, no, y sí se han sofisticado Hechas en Oxxo. porque hay empresas, o sea, hay periodistas que tienen empresas, claro, con prestanombres y que son proveedores de distintas áreas de gobierno, ¿eh? Y entonces de esa manera, claro, estamos hablando de algunos maestros, pues así, machuchones, diría el presidente, ¿no? Sí, pues ya ves cómo le han sacado las notas inclusive al propio presidente, ¿no? Que salió una nota en Reforma que se habla de que familiares del director de Pemex y... Bueno, pero Reforma y Pardinas también. Ah, bueno, a eso me refiero. El detalle es que se somete a la ciudadanía a un vaivén de información. La democracia exige que esa información surja y que se discuta, pero que quienes son los responsables de validar esas informaciones o proporcionarnos el dato más cercano a la verdad, lo den, lo proporcionen. Es que lo podemos pedir, por No, transparencia. bueno, pero es que hay un detalle, Sí. ahorita que lo comentaste, Juan Carlos. Podemos solicitarlo por transparencia. Pues se Mira, solicita, pero Digo, verás el que Instituto pinche de bronca Transparencia es una vacilada. Bueno, también, no, yo sé, no, pero claro, hay procedimientos, están en la ley, Sí. Juan Carlos, pero ese procedimiento no deberían los Esperarse, gobiernos eso. estar Sí, sujetos se pelea a que- el sujeto obligado se pelea mucho, A que se exija. para no darle información. No, pues es que Si las uno- reservas si famosas uno, esas si son... uno pide los contratos de comunicación, tiene que ser la pregunta muy clara, muy específica, Sí. muy contundente para que te respondan directamente y te la pueden negar. Si te la niegan la información, tienes Pues que es que- recurrir al Ahora- Instituto de Transparencia, que tiene unos procesos larguísimos para resolver. Entonces sí te cansas, ¿no? A la vuelta de 7, 8, 9 meses te Con va a llegar toda la la intención, información. con Te va a toda llegar la la- información, claro, pues, con ¿no? toda la Pero Bueno, pero- en esta nueva etapa... en la teoría hay un camino legal Sí. vía Hay transparencia para procedimientos. solicitar la información. O Sí. sea, yo puedo pedir las facturas de esos contratos, yo puedo pedir lo que está gastando Célida en este momento en comunicación, puedo pedir lo que gasta la gobernadora en Y este hay momento que en ver comunicación. a ver qué te dan, ¿no? No, Porque mira, ahora, pero a mí Juan Carlos tiene toda sí, la razón. no, Es que claro. nomás hay un punto No. en el detalle. Está diseñado precisamente para que la información no fluya. Sí, Por eso se tiene que apelar a la responsabilidad política Sí, claro. del que gobierna. Ahora- Por eso se le tiene que decir a Célida, a ver, ¿pudieras proporcionarme todos los contratos que tengas celebrados con tu departamento de comunicación? Todos los queremos ver. No debería de surgir ningún problema porque no es Exacto. información ahora sensible. debiera estar arriba ya en las páginas de transparencia, ni siquiera Sí. que medie una solicitud de información. De hecho, en el Congreso, en la Exacto, legislatura exacto. anterior, no he revisado si lo está haciendo, si esta legislatura, la anterior, uno podía entrar a la información básica de transparencia y ver el listado de proveedores, y en el listado de proveedores viene una serie de nombres de periodistas. Ok. Entonces ahí, y luego te vas a los contratos y ahí vas a encontrar cuánto le daban a cada Pero periodista. ahora es Y sus complicado. Mira, cónyuges. En la legislatura anterior, no sé esto, no he revisado esto. Una entrevista que solicites, bueno, por lo menos es mi caso, donde pues probablemente saben que los voy a cuestionar lo que no quieren que les cuestione, y para que vengan es un... ¿A quién? Por No, ejemplo, no, pues una entrevista que le solicitas a quién, por Mira, ejemplo. he solicitado, muchas, ¿no? Pero para matizar así, he solicitado con el dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza. Y no Dice viene. que- no, claro que no. Hablaba con su Me caes directora, mal, pues. hablaba con su directora de comunicación, Noelia Molina, pues, que ya no está. Es que no te has portado No, bien, exacto, Aarón, pues. no, que eres Es un- que no no te te haces haces preguntas, eres un sin golpeador. todas. No te portas bien, dice López Obrador eso, que los que no se portan bien. He pues. solicitado entrevistas El presidente aguanta vara. con el tesorero, que ya se fue el tesorero y no me la dieron. Con el oficial mayor, con X, y luego te dicen, es que ese tema ya no lo traemos. No, pues no lo traen ustedes, pero nosotros, pero yo como periodista sí, pues, ¿no? Cosa ¿No? que sí te respondió el Mario Güelfo, ¿no? Por Bueno, ejemplo, algo otra- más, no, él Hay que sí le reconocerle reconoció. eso. Yo no, y se lo reconocí en la columna, ¿no? A sabiendas de que iba a venir con dos periodistas que han sido Críticos. muy críticos, y que estaba yo que había sacado esa columna que no le favorecía tampoco en nada. Bueno, vino y se hizo Pues, presente, que no defendió venía- lo indefendible, está no bien, venía a pero modo, pues. asumió Dio el la papel cara, de un pues. verdadero servidor público, ¿no? Dio la cara. Entonces, si eso tan sencillo
No lo tienen, ahora no lo tienen. Contratos, híjole, te la hacen. No, es cansado. Bueno, sí, hagamos pero- el ejercicio. pero hay que- sí. Bueno, hagamos aquí el ejercicio. A ver, Darbe, Aarón, Tirso y un servidor. No, públicamente Nos hay que comprometemos a hacer las solicitudes de información Públicamente, de ¿por todos qué los no? contratos. Pero ¿por qué no lo pedimos No, públicamente? vamos por la vía de transparencia. Ok. Vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? Órale. Darbe nos va a ayudar a construir la pregunta legalmente Ok, para que no se vayan por la tangente y le preguntamos al gobierno municipal Darbe, Muy bien. y al gobierno del estado y al Congreso del Estado. A ver Ok. qué contestan. Y Es que un nos den los compromiso. contratos, las facturas, los montos y toda esa información. Y si nos niegan, recurrimos al Instituto de Transparencia, que vale cacahuate, yo sé. y evidenciamos. Lo hacemos aquí como ejercicio periodístico Órale, en tu espacio. Te viste muy Órale. fifi, cacahuate. ¿No? Bueno, vale que... pues, Bueno, oye, no, órale, comprometidos. Comprometidos. Vamos, hacemos que- el comprometidos, yo elaboro la ejercicio. pregunta. Hoy Va. es que 6 de agosto. 6 de ¿no? agosto. Vamos a ver si nos dan la respuesta y cuánto. Vamos se va a tener tardar, el folio el día de mañana. Pues lo informamos a través de nuestras redes. Sí, claro, O sea, claro, por supuesto. Bueno, hacemos el ejercicio. Hecho el... Así le hacemos. El compromiso. Bueno, ya para cerrar, conclusión, Tirso. Conclusión, que habría en un gobierno donde está cambiando la narrativa, donde la lucha anticorrupción es el eje central, creo que los gobiernos no tienen que someterse a que los ciudadanos recurramos a estos mecanismos. Creo que tienen que haber prácticas de transparencia por sí mismos, ¿no? O sea, que ellos den a conocer la información. Yo no estoy de acuerdo con la desaparición, como decíamos, de esto, como lo sugería Juan Carlos. Yo creo que tiene que haber una regulación. Creo que habría que pensar en la creación de una ley, no sé, que estipule claramente bajo qué mecanismo se va a ejercer la contratación de publicidad oficial. Y por otro lado, creo que algo que no mencionamos y es bien importante es que hay que pensar también en la precarización de los periodistas. Creo que también eso es un punto central en la clave en cómo a través de los años se ha corrompido la labor periodística. El hecho de que un reportero gane lo que gana, pues lo vuelve vulnerable ante los cañonazos de dinero que fácilmente el político no son ni corrupto cañonazos, tiene. No, claro, pero muchos de ellos son padres, madres de familia, tienen que salir adelante, traen su propio carro, pagan su gasolina y no les alcanza. Entonces también hay que pensar que no podemos estar hablando únicamente en lo macro, cuando en lo micro vemos a estas personas que muchas quisieran tener mayor compromiso y quizás no tienen las condiciones para hacerlo. Ahí somos responsables también los del gremio, porque tampoco no somos capaces de crear una unidad y que vayamos y apoyemos por esa lucha, porque uno de el principal agresión al periodismo es precisamente esa, la precariedad laboral. Ni siquiera les dan seguridad social, sí, la mayoría, ¿no? Y sueldos paupérrimos, terribles, y condiciones laborales, la verdad, pues sí, también, ¿no? De una manera muy y jodida, tampoco ¿no? les dan los medios, ¿no? O sea, porque ahí andan muchas veces batallando sí, con sus propios medios, ¿no? Así es, totalmente, Juan Carlos. 3 de 3 para periodistas. También puede ser, pero no 3 de 3, pero que se haga. 3 de 3. Pero yo diría 4 de 4. A ver, ¿quién se atreve? 4 de 4. Bueno, 5 de 5, 6 de 6, la que quieras. La cuarta te voy a decir cuál. Que digamos cuánto ganamos. Sí. Nomás la vas a publicar tú, Aaron. ¿Cómo vivimos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué intereses tenemos? Bueno, la 6. Ajá. La 6. 3 de 3 de periodistas. Bueno, la 6 que pongas sobre la mesa tu ideología política. No, bueno, esa se advierte, ¿no? Si del la ejercicio tienes. del Yo creo periodismo. pero sí, que digas abiertamente en Estados Unidos. pero el ¿por qué medio no es necesario? sí, el periodista No, quizás no. ¿Por qué no? Pues ¿Y no es por qué no vas a necesario. decir como periodista si tú eres si tú tienes una tendencia, ¿por qué no? ¿Cuál es el pues, problema? en tu pluma está sale. bien, está bien. Exacto, pues, No, no, digo, En tu Pero pluma bueno, sale, es pues un no creo acto, que tengas que como es decirlo. es un acto. Yo creo que sería todo redondarlo Y en el transparente. aspecto político y yo no creo que vaya por ahí porque en el aspecto periodístico lo que se requiere es que se genere mayor solvencia en las relaciones entre el periodista y el gobierno, y entre el periodista y la sociedad. Que se genere mayor solvencia moral, pero el que sean tú tengas una confiables. ideología y lo hables claramente No es inmoral. No me refiero a eso, me refiero a que no es necesario, a que eso no es necesario Yo creo que sí. para la credibilidad del periodista. No es absolutamente necesario. No es absolutamente necesario, pero sí sería un elemento pues bastante
a mí honesto, ¿no? Yo lo veo como una forma honesta de decir, oye, yo tengo esta tendencia, yo soy de izquierda, creo en este proyecto, pero bueno, tampoco doy un cheque en blanco. Pero por ejemplo, pues, ¿no? ¿cómo le haríamos en Y el tu caso trabajo lo en va a mi hablar. caso que yo escribí, dije que voté por Andrés Manuel López Obrador, que iba a votar por Andrés Manuel López Obrador? En aquel momento, pues yo públicamente dije que iba a hacer eso. Y después estoy como Susana Zabaleta, ya casi me arrepiento, pues, ¿no? Entonces ahí que digo, quede claro. No, es que ese es el punto. Pues te voy a decir como le dijo Muñoz Ledo, cabrón, claro. a ti diputado, pues qué endeble era tu o sea, pues sí, Bueno, o sea, ya está llorando, cabrón. O sea, pide democracia, empieza a ver democracia es que y no les gusta, ¿no? Bueno, ya tenemos que cerrar. Pues te felicito por tu columna, invito a los funcionarios a que sean más respetuosos de los principios de la contratación pública, a las autoridades encargadas de vigilar y de sancionar los actos de corrupción, a que se aboquen a estudiar estos temas, a que se aboquen a averiguar qué es lo que pasa. Es verdaderamente abominable ver que las prácticas que tanto se reclamaron de gobiernos y regímenes anteriores siguen practicándose de la misma manera y con la misma intensidad. Un poquito más sofisticado porque las transferencias pues han dejado un poco el sobre gordo de lado, pues, hablando municipal, estatal y federal o los tres. Todos los tres niveles de gobierno. La verdad es que no pudiéramos decir, oye, esto no es así. El ejemplo que ponga el presidente de la República parándose enfrente de los periodistas para responder a las, simple y sencillamente no ha sido tomado en consideración para que la gobernante en el estado ni la del municipio tengan la interesa de plantarse y ser asertivos en responder, aunque se enojen, aunque te molestes, porque esto es verdaderamente la democracia. La democracia no es para vivir a gusto, sino la democracia es para vivir en verdad. Eso, muy bien. Bueno, aquí encontré el comentario que me dice, que me manda a decir don César Coronado, que lo lea. Dice, es vergonzoso cómo la historia se repite en la impunidad, los ayuntamientos y sus corruptelas. Ahora es un nuevo régimen y con las declaraciones de la nueva presidenta de actuar contra los desaseos del maloro, que a todas luces hubo alteraciones en sus obras y además a todas luces se ve esto. Saludos, Aarón. Muy pervertido desgraciadamente el manejo de los vudús de la comunicación de este país está a merced del poder de la oligarquía política tradicional. Pues ahí está, encontré por fin su mensaje, está leído. Muchas gracias, nos despedimos, gracias acá a los participantes, gracias a David González allá, que es el poder tras bambalinas aquí en el, este reparte chayote, pero aquí adentro interno, el que se porta mal con él, ahí falla los micrófonos. Bueno, esto fue la tertulia polaca por el 88.1 de FM, La Voz del Pitic. Yo les recuerdo que enrollen sus problemas, encendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.